pues bueno, se dieron cuenta los investigadores en su momento que pues no ayudaba tanto para la cuestión de las alergias, pero sí para el comportamiento de las personas que lo tomaban. Que fue la clorpromacina. El Argactil fue el primer antipsicótico que se utilizó. Es un antipsicótico, no es de los más potentes, pero sí es bastante sedativo. Y bueno, vamos a dividirlo dependiendo de sus características químicas. Vamos a dividirlo con fenotiacinas. De este tipo es la clorpromacina, que es una fenotiacina alifática, igual que la levomepromacina, y que tiene características similares en cuanto a que es un medicamento de baja potencia, pero muy sedativo. Y se necesitan altas concentraciones o altas dosis del medicamento para dar su efecto antipsicótico. Estamos hablando de voy a ponerles el ejemplo del Sinogan, la levomepromacina. Para un efecto antipsicótico estaríamos hablando de más de 200 miligramos día, y su efecto sedativo es muy potente. Con 25 miligramos prácticamente se tumba hasta el paciente más psicótico. Entonces es un contraste importante, además de que también llega a generar de manera importante hipotensión. Entonces, antes de que el paciente mejore en cuanto a sus síntomas, pues ya va a tener muchos efectos adversos. Generalmente el síntoma, que es el que se utiliza de manera más importante actualmente, lo utilizamos más como por su efecto sedativo que por su efecto antipsicótico. Los otros grupos que vamos a encontrar ahí dentro de las fenotiacinas están las fenotiacinas piperidínicas, como la tioridacina. Es un antipsicótico que se utilizaba mucho, pero ya hace algunos años. Actualmente casi no se utiliza. Y también están las fenotiacinas piperacínicas, estas de un mayor uso en la actualidad, obviamente no comparado con los antipsicóticos atípicos, que son los que más se utilizan, pero sí se llegan a utilizar con cierta frecuencia. La tiflopracina, la estelacina, la perfenacina, que bueno, les estoy poniendo los nombres de patente original. Tilafón y la flofenacina, anatensol. Pero bueno, actualmente alguno de esos ya no se comercializa. La perfenacina está más por el nombre de leptopsique, por ejemplo. Y los tioxantenos, que pues nada más tenemos uno, tampoco casi ya es de uso actual. Dentro de estos, dentro de otro grupo que es de los que más se utilizan en cuanto a los antipsicóticos atípicos por su bajo costo, es el haloperidol. El nombre de patente es el Aldol, y sí lo vamos a encontrar mucho más frecuente, no solamente utilizado en los pacientes con síntomas psicóticos o con esquizofrenia, sino también lo llegamos a utilizar para otras entidades nosológicas, como por ejemplo el delirium, que también lo vamos a ver en su momento, y llega a ser bastante utilizado, por ejemplo, en los servicios de terapia intensiva por los pacientes que por la gravedad desarrollan este cuadro de delirio. Las características de las fenotiacinas, ya les había comentado algunas cosas. Inhiben los impulsos de efecto y actividad psicomotora, traduciéndose en apatía e indiferencia sin alterar el estado de conciencia. De alguna manera, en este sentido, se utiliza dentro de los episodios muchas veces de agitación. Su efecto se inicia 1 hora después de su ingesta y tarda de 1 a 2 días para eliminarse en su totalidad. O sea, tiene una vida media pues considerable para que se puedan tomar solo una vez al día. Las contraindicaciones, pacientes con Parkinson, ¿por qué? Pues porque tienen efectos adversos motores importantes,
discrasias sanguíneas, ictericia, hipotensión ortostática, la ictericia porque tiene un metabolismo hepático, y la hipotensión ortostática por lo que les comenté, ¿no? Que son muy, bueno, producen mucha hipotensión. Muy bien, también no con tanta intensidad o frecuencia que otros antipsicóticos, pero por ejemplo el haloperidol pudiese alargar el intervalo QT, entonces también hay que tener cuidado en pacientes que tengan cardiopatías. Y eso más en pacientes que estemos, por ejemplo, viendo en áreas de terapia intensiva, porque son pacientes que pueden estar muy comprometidos en general. Bueno, vamos a ver más o menos, bueno, vamos a ver cuáles son los antipsicóticos principales que vamos a incluir en este grupo, en los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, y entre ellos está principalmente la clozapina, que fue el primero que se desarrolló, y actualmente se ha visto que es el que tiene mejor eficacia que prácticamente el resto de los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Obviamente esto en estudios comparativos con el resto de los antipsicóticos. La clozapina tiene algunos efectos adversos y bueno, los vamos a ver más adelante, pero hay que tener mucho cuidado con la línea blanca en la sangre porque puede producir alteraciones importantes. Aquí les puse el nombre de patente original, sin embargo lo encontramos más fácilmente como Clopsine en la actualidad, porque el laboratorio Psicofarma es el que más lo produce. La quetiapina, el Seroquel, que sí se comercializa mucho con este nombre de patente, es un medicamento que inicialmente se desarrolló para la esquizofrenia como un antipsicótico atípico convencional. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido cambiando su función, tanto por su perfil de efectos adversos como su baja potencia que tiene antipsicótica. Se ha visto que se necesitan más de 600 miligramos de quetiapina como para encontrar un cierto efecto antipsicótico. Sin embargo, aún en esas concentraciones o en esas dosificaciones, la respuesta es mucho más pobre que el resto de los antipsicóticos. Entonces, la quetiapina estuvo a punto de dejarse de producir y comercializar hasta que por ahí se empezó a utilizar en pacientes con trastorno bipolar y ahora es uno de los tratamientos de primera línea para este diagnóstico. Y sí, efectivamente se ha visto una respuesta muy importante, en un principio como un efecto antipsicótico atípico que se utiliza en los pacientes con trastorno bipolar relacionado a episodios, por ejemplo, de manía y depresivos. Y a lo largo del tiempo se han hecho estudios y se ha visto que tiene propiedades que pueden abarcar más las metas o los objetivos dentro del trastorno, como tener una mejor respuesta que cualquier tratamiento, por ejemplo, para la depresión bipolar, con dosificaciones arriba de 150 miligramos por día, o que también puede tener arriba de esa dosificación un efecto de estabilizador del estado de ánimo. En ocasiones, pacientes que tienen trastorno bipolar tipo 2 pueden llegar a estabilizarse o mantenerse estables solo con pura quetiapina. Bueno, la risperidona es, digamos, a pesar de que el que tiene más eficacia, prácticamente el prototipo que utilizamos en este grupo es la risperidona. El nombre comercial es Risperdal. Y es un medicamento que es un antipsicótico que a dosis bajas funciona como un atípico, pero a dosis más altas funciona más parecido a los típicos, ¿no? Produciendo muchas veces los efectos adversos o el perfil de efectos adversos más parecido a los antipsicóticos típicos que los atípicos, que vamos a ver diferencias en cuanto a su perfil de efectos adversos. La olanzapina, un medicamento más sedativo, que también lo utilizamos,
el nombre comercial es Zyprexa, y lo utilizamos más en pacientes, por ejemplo, con trastorno bipolar y pacientes con agresividad, aunque sí también es un medicamento que, además de ser sedativo, sí tiene una potencia importante antipsicótica. Y finalmente la ciprasidona, que en México no se utiliza mucho, el Geodón, generalmente se empezó a dejar de usar relacionado también a problemas cardiovasculares, ¿no? Bloqueos por alargamiento del QT también, y mucho más importante que lo que les había comentado de los antipsicóticos típicos como el haloperidol. Entonces, sí, prácticamente por ese riesgo, pues prácticamente ha entrado en desuso en México, aunque sí lo llegamos a encontrar. Hay otro grupo que les había comentado que también lo pudiésemos denominar atípicos, pero en realidad tienen una... Muy bien. Bueno, les comentaba que estos antipsicóticos de tercera generación, que en un principio se incluyó dentro de estos antipsicóticos atípicos, se ha visto que su mecanismo de acción es un poco diferente y son agonistas parciales de los receptores dopaminérgicos. Entonces, lo que pasa aquí es que, pues, en los otros antipsicóticos que ya habíamos comentado que tienen como mecanismo de acción un antagonismo de los receptores de dopamina, tienen una afinidad muy alta, ¿no? Y generalmente no tienen una capacidad de disociación, es decir, se mantienen pegados al receptor, pues, y a diferencia de estos agonistas parciales en donde tienen un perfil de disociación alto, entonces nada más se pegan, estimulan y se sueltan. Más o menos así es como los estudios de investigación lo explican. Y entonces lo que hace es que el receptor dopaminérgico funcione de manera idónea o de manera óptima. Y entonces estas alteraciones del equilibrio dopaminérgico se puedan resolver. En teoría, esto haría que todas las vías dopaminérgicas funcionaran adecuadamente. Entonces, en teoría, digo en teoría porque algunos sí lo logran y otros ya cuando se sube la dosis empiezan a perder estas cualidades, digamos, ya en la práctica, pudiesen ser útiles también como para los síntomas cognitivos y los síntomas negativos, que generalmente son los síntomas que más difícilmente podemos impactar en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Generalmente los tratamientos son más eficaces para los síntomas positivos. Bien. Ahí está. Ya les había comentado un poco esto de las vías, ¿no? Dopaminérgicas, se las vuelvo a recordar. Tenemos 4 vías. Una vía mesolímbica, que es la principal para el desarrollo, bueno, que obviamente tiene que ver con la significancia de los estímulos externos, la significancia de los estímulos internos y todo esto que les expliqué. Y que su alteración o su mal funcionamiento puede producir síntomas psicóticos en el sentido de aumento del flujo dopaminérgico y una sobreestimulación de la vía, lo que generaría pues alucinaciones, ideas delirantes, como en algún momento ya también les expliqué a detalle. Pero las otras vías también pueden tener cierto impacto o cierta reflejo sintomatológico en esquizofrenia. Y una de ellas es la vía mesocortical. La vía mesocortical en esquizofrenia, a diferencia de la mesolímbica, tiene un hipofuncionamiento. Entonces, lo que hace es que estas vías que tienen que llegar a la corteza prefrontal, ¿no? Al no estimular adecuadamente porque están hipofuncionantes o el flujo dopaminérgico está disminuido, no funciona adecuadamente la corteza prefrontal y como les había comentado, la corteza prefrontal tiene funciones ejecutivas o funciones cognitivas que utilizamos todos los días. Entonces los pacientes
al no tener un flujo dopaminérgico adecuado, no se estimula esta vía y entonces tienen problemas de atención, de concentración, tienen problemas en la motivación, en la iniciativa de las actividades, todo esto que se refleja en los síntomas cognitivos que ya habíamos visto en la clase de esquizofrenia. Entonces, si de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de la psicosis o de la esquizofrenia, con antipsicóticos típicos y atípicos, a dosis altas principalmente, pues van a producir un bloqueo de todas las vías. Entonces, de alguna manera va a disminuir el flujo o va a bloquear el flujo o el hiperflujo dopaminérgico en la vía mesolímbica, pero también va a bloquear aún más la vía mesocortical, lo que se ha visto, por ejemplo, con uno de los efectos adversos más comunes dentro de principalmente los antipsicóticos típicos, que es un síndrome que se caracteriza en intensificar estos efectos o intensificar los síntomas cognitivos y los síntomas negativos. Un síndrome deficitario se llama. Entonces, se ha visto que en estudios que llegan a evaluar estos impactos de los antipsicóticos típicos, se ha visto que los pacientes que toman antipsicóticos típicos tienen un deterioro cognitivo mayor que un paciente que recibe antipsicóticos atípicos, por ejemplo. Entonces, eso es uno de los objetivos secundarios del tratamiento de la esquizofrenia. Primero, pues sería limitar los síntomas positivos, que pudiesen ser hasta cierto punto los más graves y tal vez peligrosos, vamos a ponerlo así, porque pudiesen generar daño hacia el propio paciente, por ejemplo, con alucinaciones imperativas que tengan un componente suicida o alucinaciones imperativas que estén dándole indicaciones al paciente que agreda o que daña a otra persona. Sin embargo, el tratamiento, bueno, el objetivo secundario, pero igualmente importante, es la rehabilitación del paciente esquizofrénico. Y se ha visto que los síntomas negativos y los síntomas cognitivos son los que producen una mayor disfunción del paciente. Es decir, prácticamente la discapacidad está producida por estos síntomas. El paciente que tiene una esquizofrenia que está predominantemente caracterizada por síntomas positivos, puede de alguna manera ser todavía funcional simplemente si recibe un tratamiento para los síntomas positivos, que los antipsicóticos que utilizamos en la actualidad son muy útiles para este tipo de síntomas. Por eso en ocasiones ya en la actualidad pacientes que, por ejemplo, tienen esquizofrenia, que en su momento todavía en el DSM-4, cuando se consideraba los diferentes tipos de esquizofrenia, una esquizofrenia paranoide, se ha llegado a ver que los pacientes con el tratamiento prácticamente vuelven a ser funcionales. No son la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Digamos, el paciente prototipo es aquel que también tiene síntomas negativos y pues tiene una disfunción a pesar del tratamiento, una disfunción a nivel familiar y muchas veces social. Entonces, el objetivo del tratamiento también debe de incluir esto en la fase de mantenimiento de la enfermedad. Y finalmente las otras dos vías es la vía nigroestriada, que es una vía que está más relacionada al movimiento, ¿no? Y es la vía que se altera, por ejemplo, en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que no sé si ya la vieron, si no la van a ver en neurología. Y la otra vía es la vía tuberoinfundibular, que es una vía importante, no por el funcionamiento que tiene, sino bueno, en cuanto a lo que estamos viendo de la esquizofrenia, sino para los efectos adversos. Esta vía es una vía dopaminérgica que llega al hipotálamo y posteriormente la glándula pineal, y que la dopamina tiene como función inhibir, bueno, en esta vía, inhibir la síntesis y liberación de prolactina,
Ajá, y también regular un poco el resto de las hormonas estimulantes de glándulas, pero principalmente la prolactina. Cuando hay un bloqueo, obviamente por el uso de antipsicóticos, al bloquear el funcionamiento dopaminérgico, pues se libera de manera más importante la prolactina y genera lo que llegamos a ver en los pacientes, como por ejemplo la galactorrea, ginecomastia en los varones o en las mujeres que puedan tener amenorrea secundaria, por ejemplo. Muy bien. Ya les había explicado, hasta las vías mesocorticales son síntomas negativos y cognitivos, principalmente en la corteza prefrontal, dorsolateral, aunque también obviamente puede de alguna manera estimular algunas otras áreas de la corteza prefrontal. Por eso los pacientes llegan a ser impulsivos, por ejemplo, la vía, no solamente el área dorsolateral, sino también el área ventromedial, que tiene que ver con la cuestión emocional, y también la preóptica, que tiene que ver con el control de impulsos. Como les había comentado, el bloqueo D2 empeora los síntomas negativos por disminución de la estimulación de la corteza prefrontal, y se ha visto que el antagonismo 5-HT2 revierte el antagonismo D2 e incrementa la actividad dopaminérgica. Esto lo hacen los antipsicóticos atípicos. Ajá, por eso también, no solamente porque no tienen una afinidad tan fuerte como los típicos, sino también porque tienen un antagonismo en este receptor serotoninérgico, que lo que tiene como función, bueno, el sistema serotoninérgico, además de tener la función dentro del sistema límbico, también sirve como regulador de otros sistemas de neurotransmisores. Uno de los motivos por los cuales los antidepresivos también pueden ser útiles en otras patologías, ¿no? Se los adelanto, parte de lo que les había comentado, de que no todos los psicofármacos funcionan solo para lo que fueron desarrollados, por el resto de las funciones precisamente de los sistemas que impactan. Entonces, este antagonismo 5-HT2, que son receptores que se encuentran a nivel también de corteza prefrontal, pues lo que favorecen es que se libere más dopamina a nivel de la corteza prefrontal, porque generalmente son inhibidores, es un inhibidor dopaminérgico. Bueno, y las vías nigrostriadas, ya les había comentado, tienen que ver más con los movimientos, y en este sentido es importante más para los síntomas parkinsónicos o los síntomas extrapiramidales, y también va en relación al bloqueo de esta vía, de la vía que es una vía para el movimiento, una vía motora, que generalmente está, que es la vía piramidal, y que funciona para el movimiento fino. Y como esta vía se bloquea, pues todo el movimiento se queda regido por la vía extrapiramidal, que son movimientos gruesos, y por tanto el desarrollo de temblor y otros síntomas. El bloqueo crónico de esta vía puede producir efectos pues permanentes por una disfunción que se produce de manera permanente en la vía, y puede producir algo que se llama discinesia tardía. Vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante. Pero cuando esto se produce, es muy complicado el que pueda revertirse este efecto. Muchas veces algunas estrategias terapéuticas pudiesen ayudar a disminuir o a minorar el efecto, pero los pacientes pueden llegar a quedar con un temblor involuntario, pues permanente, pues, ¿no? Y que no, muchas veces ya no es controlable por ellos mismos. Muy bien. Y bueno, la vía tuberoinfundibulor, como yo les había explicado, su activación inhibe la liberación de prolactina,
y el bloqueo de 2 eleva la prolactina, lo que produce los efectos que les había comentado. En teoría, el antagonismo 5-HT puede de alguna manera revertir este efecto, ¿no? O los efectos en estas vías. Sin embargo, y lo que les comentaba de la risperidona, que a dosis altas funciona más como un típico. Prácticamente el único antipsicótico atípico que puede producir estos efectos como galactorrea y síntomas parkinsónicos, prácticamente es la risperidona. Algunos otros como la olanzapina, en mucho menor frecuencia, también un poco, también puede producir, pero menos frecuente, pero más pudiese producir otros efectos que tienen que ver en otros neurotransmisores, como la caticia, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Viendo más a detalle el mecanismo de acción, los antipsicóticos típicos, pues tiene una afinidad fuerte para el antagonismo de los receptores de 2, aunque también puede tener otros efectos en otros receptores, como por ejemplo los receptores H1, ¿no? Histaminérgicos, por lo cual pueden algunos de ellos, de los antipsicóticos típicos, ser sedativos, ¿no? Como les había comentado de las fenotiacinas, y los alfa 1 agonistas, ¿no? Como por ejemplo el haloperidol, lo cual también puede disminuir alteraciones del movimiento y también agitación psicomotriz. Entonces los pacientes, por ejemplo, cuando tienen delirium, por ejemplo un delirium hiperactivo y se les da haloperidol, generalmente el efecto para disminuir estas alteraciones del movimiento o esta hiperactividad no se da a partir del receptor D2, sino se da a partir del receptor alfa 1. Ajá. Y bueno, también el M1, pero bueno, su impacto es menor, pues, ¿no? Terapéuticamente. Los antipsicóticos típicos o convencionales tienen al menos las siguientes acciones. Uno ya se las había comentado: el bloqueo de receptores D2, el bloqueo de receptores muscarínicos de acetilcolina, el bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos, y el bloqueo de receptores de histamina. Ajá. Bueno. El haloperidol, bueno, pues ya específicamente hablando de él, es un antagonista potente de 2, tiene efectos extrapiramidales importantes. También hay otros antipsicóticos típicos que también pueden tener efectos extrapiramidales importantes. No solamente por ejemplo, hablamos de ellos, la florfenacina, los tioxantenos, y estos también son potentes también pueden producir efectos extrapiramidales importantes, el aumento de la prolactina y presentación, bueno, y también este efecto que les había comentado, ¿no? Importante, por los mismos efectos o la misma afinidad fuerte con el receptor, pues pueden producir este síndrome deficitario. Entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta dentro de la búsqueda de la funcionalidad del paciente en las fases de mantenimiento. Puede haber presentación oral parenteral y de depósito. La oral obviamente es la más común, la parenteral en situaciones de crisis o de hospitalización, y de depósito en los pacientes que tengan pobre apego al tratamiento o no tengan aceptación de los medicamentos. Entonces se puede dar una inyección mensual y con ello pues buscar que se controle la sintomatología. Ya que el paciente esté más estable, se puede pasar nuevamente a la vía oral. La dosis va de 5 miligramos a 20 miligramos. Estamos hablando de psicosis o de esquizofrenia, no en otros padecimientos. Por ejemplo, el delirium puede ir de 1 a 5 miligramos, las dosis que utilizaríamos. Entonces hay que tomarlo en cuenta que esta dosificación es para psicosis. ¿Sale? Bueno. Este dato es muy importante porque no solamente va a servir para lo que tiene que ver con los antipsicóticos típicos, también con los atípicos, pero importantemente como para evaluar la eficacia
en relación a la producción de efectos adversos, ya sean extrapiramidales o de otro tipo, ¿no? Ya hablamos de qué otras vías están involucradas. Entonces, este efecto de los antipsicóticos típicos produce una saturación de los receptores. Cuando el bloqueo, y aquí le puse el 90% de los receptores posinápticos, del 90% más, empieza a generar impacto importante en la vía nigroestriada. Entonces, cuando hay más del 90%, perdón, de ocupación o de saturación de los receptores dopaminérgicos, se empiezan a generar los síntomas extrapiramidales o los síntomas motores, los efectos adversos motores. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la saturación que buscamos? La saturación terapéutica. Se ha visto que va entre el 70 y el 85% de los receptores como para tener un efecto terapéutico, es decir, disminuir o limitar los síntomas psicóticos o los síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces es bien importante cuando ya estamos teniendo efectos adversos extrapiramidales, pues en realidad ya nos estamos pasando de la dosis, y aunque le demos más dosis al paciente, simplemente lo único que vamos a hacer es generar efectos adversos y no un efecto terapéutico. Esto es importante también en cuanto a las dosis, no solamente iniciales, sino también a las dosis de mantenimiento del paciente. Es decir, el paciente se tiene que regular hacia una dosis terapéutica, y esa es estando en ausencia de síntomas de efectos extrapiramidales. Muy bien. Bueno, aquí es una imagen de la neurona dopaminérgica. Cómo llegan a los receptores y demás. Bueno, me voy un poquito rápido, ¿no? Porque sí, no tenemos tanto tiempo. A diferencia, entonces, vemos ahora la diferencia en cuanto a los antipsicóticos atípicos, y vemos claramente cómo está ahí la imagen, y los antipsicóticos atípicos tienen un impacto, un efecto mucho más diverso, pues menos puro, digámoslo así. Y entonces puede actuar en múltiples receptores, y no solamente dopaminérgicos, también los receptores alfa-adrenérgicos o los histaminérgicos, sino también a los serotoninérgicos, como habíamos comentado, y que algunos de ellos pueden ser parte del objetivo terapéutico, parte de la terapéutica que buscamos con estos antipsicóticos. No solamente con el bloqueo de los receptores D2, principalmente en la vía mesolímbica, sino que se pueda producir un efecto agonista en la vía mesocortical, por lo tanto, no tener un impacto directo, y al contrario, una mejoría de los síntomas cognitivos y los síntomas negativos. Entonces, bueno, tiene una acción dual como antagonistas de serotonina sobre los receptores 2A de serotonina y dopamina. Entonces, la acción sobre las serotoninas favorece la liberación de dopamina, además de ser involucrarse en muchos otros tipos de receptores, como les había comentado. Bueno. También mucho los antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la olanzapina, la quetiapina, la clozapina, son medicamentos o antipsicóticos, perdón, que son muy sedativos, ¿no? Por eso mismo en los receptores H1 y también los receptores 5-HT3 pueden producir sedación. También producen alteraciones en el metabolismo, alteraciones en el apetito, que también están involucrados principalmente los receptores serotoninérgicos. El mecanismo de acción: producen un bloqueo del 70-80% de los receptores posinápticos en la vía nigroestriada, no más, independientemente de la dosis, por lo tanto no producen los efectos extrapiramidales. Exceptuando, como les había dicho, la risperidona, que es el atípico que sí pudiese producirlo, porque funciona como un típico a dosis más altas,
generalmente por arriba de los 4 miligramos, ¿no? Cuando utilizamos risperidona menos de esa dosis, generalmente es muy raro, solo pacientes muy sensibles a los antipsicóticos pudiesen generar este tipo de efectos. Y y tiene una unión un poco más laxa, no tanto así de hit and run, que es más ese efecto como los antipsicóticos agonistas parciales, es decir, de que estimulan y se van, pero sí de alguna manera tienen una afinidad mucho más baja y pueden disociarse. Entonces, por lo tanto, no generan una saturación de la vía, por lo tanto, no generan esos efectos extrapiramidales, pero sí producen otros efectos, otros efectos adversos más dirigidos o más relacionados a el efecto que tienen en el sistema serotoninérgico. El antagonismo 5-HT2A no revierte el antagonismo de 2 en vías mesolímbicas, por lo tanto, se continúa el efecto antipsicótico, o sea, ahí no se pierde ese efecto. El antagonismo 5-HT2A inhibe la liberación de dopamina en las vías nigroestriadas, pocos efectos extrapiramidales. También este antagonismo incrementa la actividad dopaminérgica mesocortical, mejorando los síntomas negativos. Y en el tuberoinfundibular revierte el antagonismo, por lo que no se permite la liberación, no se logra bloquear la producción de prolactina. Entonces, prácticamente el perfil de efectos adversos cambia completamente a otros efectos adversos que ahorita vamos a comentar, como los que ya les había mencionado. Uno, pues sí, la sedación también puede ser un efecto importante, y en ocasiones esta sedación en realidad lo utilizamos como un efecto terapéutico, pero también están los otros efectos metabólicos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Además del efecto antagonismo sobre D2, el efecto 5-HT2 produce pocos efectos extrapiramidales, ya les había comentado. Hablando cada uno de los antipsicóticos, a dosis alta, ya les había comentado, también produce efectos extrapiramidales. Puede utilizarse en otros padecimientos, como en el trastorno bipolar en la manía, también por los mismos efectos que tiene, que como ven, difiere un poquito más, ¿no? En donde se parece más la imagen, ¿no? En cuanto a los receptores que estimulan, pues al haloperidol, que al resto de los atípicos. Entonces, por eso funciona muy parecidamente o de manera muy, muy similar al haloperidol. Tanto que llegan a utilizarse muchas veces como con indicaciones muy similares. También la risperidona se puede utilizar, por ejemplo, en el delirio. A dosis baja, claro. El aumento de peso o las alteraciones por la estimulación serotoninérgica es baja, entonces no tiene un impacto metabólico, y el aumento de apetito que sí tienen otros atípicos. Tiene un amplio rango de dosificación, desde 2 a 8 miligramos. En algunas literaturas dicen que desde 1 miligramo. Y también hay una presentación de depósito, que lo pudiésemos utilizar en pacientes que no tienen un buen apego al tratamiento o no aceptan la medicación. Muy bien, la olanzapina, como ven, pues ya tiene más esta característica de atípico, en donde tiene una estimulación serotonínica más intensa, y tienen mínimos efectos extrapiramidales, o aunque, como les había comentado, dosis alta sí las puede producir. Es uno de los tratamientos de primera línea para la manía dentro del trastorno bipolar, aunque también puede utilizarse en la depresión bipolar. Tiene un impacto en el peso importante. En los estudios de los comparativos de los antipsicóticos, es prácticamente el que más aumento de peso tiene, y efecto metabólico. Esto es importante en el seguimiento, por ejemplo, de los pacientes que tienen no solamente dosis altas, sino uso prolongado de estos antipsicóticos, en donde se monitoriza al paciente en cuanto a su peso, el índice de masa corporal, estudios de laboratorio, principalmente dirigido al perfil de lípidos, y que también obviamente la glucosa,
Y se ha visto en otros estudios que pacientes que tienen tratamiento con antipsicóticos, cualquier causa, es un grupo de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico. Entonces se tiene que monitorizar al paciente de manera regular. Hay presentación parenteral para los casos agudos o los casos que haya agitación o agresividad en los pacientes. La dosis va de 2.5 a 20 miligramos. Más de esa dosis generalmente ya no tiene un efecto antipsicótico o no tiene mayor efecto antipsicótico, sino también puede tener algunos efectos adversos o para generar un poquito más de sedación. Eso sí se ha visto que puede generar un poquito más de sedación si se aumenta un poquito más la dosis. La quetiapina, como les había comentado, es un antipsicótico de muy baja potencia, que en realidad ya no se ha utilizado en años recientes para la esquizofrenia, sino para el trastorno bipolar, tanto en su fase de manía como depresión, como se ha utilizado como monoterapia en depresión bipolar. Y los efectos extrapiramidales son mínimos y tienen un impacto metabólico y aumento de peso importante, ligeramente menor que el olanzapina. Las dosis, estos son las dosis que se necesitan para el trastorno bipolar, de 300 a 600 miligramos. Como les había comentado, se había visto que las dosis, la dosificación que se necesita para el efecto antipsicótico eran arriba de 600 miligramos, de 600 a 1200 miligramos al día. Obviamente eso pues hacía simplemente que los efectos adversos se potenciaran demasiado y en realidad no se veía una eficacia siquiera comparativo en los estudios comparativos, como por ejemplo con clorpromacina, aloperidol o risperidona, que son los antipsicóticos que más sirven de comparativo al resto de los antipsicóticos. Y la ciprasidona también, como les había comentado, es de los que menos uso tiene en cuanto a en la actualidad. No tiene desarrollo de efectos extrapiramidales, poco aumento de peso, tiene un bajo efecto sedante, se puede utilizar en la manía. Y bueno, aquí no lo anoté, pero tiene la limitación más importante es el efecto cardiovascular por un alargamiento del QT. Hay presentación oral y parenteral y la dosis va de 60 a 120 miligramos, generalmente en 2 tomas. Y estos ya son los, bueno, que los incluye, que también en algunas clasificaciones los incluyen dentro de los atípicos, pero ya como en una tercera generación. Estos antipsicóticos son los que les mencionaba que tienen un agonista, son agonistas parciales, y uno de ellos es el aripiprazol. Tiene un impacto metabólico mínimo, no tiene aumento de peso y puede utilizarse en el trastorno bipolar o en la esquizofrenia. Generalmente en el trastorno bipolar en dosis de 15 a 30 miligramos y en la esquizofrenia puede incrementarse el rango hasta 45 miligramos al día. La clozapina es el antipsicótico prototípico de los antipsicóticos atípicos y ya se acabó la clase, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué vamos a hacer? A ver cuántas diapositivas me quedan. Está un chingo. Miren, ¿qué les parece que terminemos la clase el día viernes y hagan el examen el día sábado? ¿A qué hora sería el día sábado, doctor? Perdón, ¿Ande? ¿a qué hora sería? ¿A qué hora sería el No sé, a sábado? la hora que ustedes quieran. Ustedes lo van a hacer, es en línea. Va a ser por Blackboard, doctor. Sí. ¿Nos daría chance de como revisar, ponernos de acuerdo y avisarle? Sí, claro, para que ustedes queden en la hora. Para que todos lo hagan a la misma hora. ¿Sale? ¿Está bien, doctor? Muy bien, doctor. Perfecto, entonces los veo el viernes. Doctor, Doctor. Ande. yo nada más tengo una pregunta, pero es sobre la clínica.
Ah, ¿qué pasó? Ya ve que somos el grupo de Méndez, el doctor que no nos había contestado. Sí, ¿qué pasó con él? Al parecer nos cambiaron de doctora, pero no sé si usted tenga un contacto de la doctora o algo así, porque no lo hemos encontrado. Ah, sí, ¿con qué doctora la cambiaron? Deme un segundo, déjame reviso. Eh, nos, la verdad no supimos si nos cambiaron antes, nosotros nos dimos cuenta el día de ayer, porque no nos mandaron correo ni nada. Oh, Pero aquí está, en el horario ahora nos sale la doctora Marta Eugenia Pérez Campos. ay, es la doctora del Seguro Social. Antes de Ok. hablarle, antes de hablarle a la doctora, yo les recomiendo que hablen con el doctor Urias, porque si no lo han hablado bien con ella, se va a enojar. Es un poquito, o sea, yo les recomiendo que confirmen bien primero con el doctor Urias que les cambió eh, el, el tutor, digamos, no sé, el responsable de su clínica, y ya después hablen con la doctora. Ok. Entonces nos comunicamos con el doctor Urias Sí, mejor. para solucionarlo. Gracias, doctor. No, pues para confirmar, pues si él no les ha dicho nada, yo les recomiendo que mejor hablen primero con él.